Dale, bueno, podemos comenzar. Bueno, si les parece, mientras se van sumando más compañeros al encuentro, bueno, agradecer a todos y todas y a todos los que nos acompañan en la jornada de hoy. Bueno, hay muchas caras conocidas y la verdad que me pone contenta que participen, que acompañen, que estén presentes en esta jornada, que para el ciclo es la primera que estamos haciendo de manera online, de manera virtual. Siempre, bueno, teníamos como la esperanza que en algún momento poder volver a la presencialidad y poder tener nuestros habituales talleres de formación en el Centro Cultural de la UNS, pero bueno, en este caso creo que tenemos para un rato para acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Pero bueno, lo positivo de esto es que podemos conocer compañeros de otras zonas, de otros espacios, de otros lugares, que siempre, bueno, nos escriben diciendo que, bueno, quisieran participar de estos talleres, pero ahora los podemos ver a través de esta modalidad, ¿no? de la virtualidad. Así que bueno, nada, y agradecerles también, bueno, a Ramón, que nos acompaña también ahora desde el espacio de pueblos originarios también. Bueno, saludos también a Lili, que la veo ahí presente, y bueno, seguramente hay más compañeros que están sumándose. Bueno, si les parece, podemos dar inicio al encuentro, así vamos como arrancando. Bueno, hoy nos acompañan Álvaro Guaymás y Adelaida Jerez, Isaías Yufra también nos está acompañando desde desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Bueno, Álvaro es coordinador de la modalidad de educación intercultural bilingüe de este ministerio de la provincia de Salta, es miembro también del equipo editorial de la revista del CISEN, Tramas Maepova, que está editada en la Universidad Nacional de Salta, de la UNSA. Es también investigador residente del programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, la red ESIAL, y es también miembro del equipo de trabajo de la Cátedra UNESCO ESIAL y colaborador de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en Educación Superior de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Cabe mencionar que esta es una iniciativa que se está dando no solamente a nivel nacional, sino también en otros países. Después seguramente Álvaro les va a comentar un poco sobre esta iniciativa, que son propuestas muy importantes e interesantes que se están dando en diversos espacios para la erradicación del racismo. Bueno, y a Adelaida Jerez le damos la bienvenida también. Ella pertenece a la comunidad indígena Coya El Toro, es miembro adscripta del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino, el CISEN. También es miembro del equipo técnico de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta. Es animadora socioinstitucional y cultural en el marco de numerosos proyectos de voluntariado y extensión universitaria en la Universidad Nacional de Salta. Es docente también del profesorado de Educación Intercultural Bilingüe de la Isla de Cañas en el departamento de Iruya, Salta, Argentina. Así que bueno, les damos la bienvenida y bueno, muchas gracias nuevamente por compartir sus saberes y sus conocimientos en este espacio. Gracias Beatriz. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Primero voy a dar la palabra a que se presente Adelaida, que hoy es nuestra invitada estrella, que nos va a contar sobre su tarea en el instituto. Sí, así que bueno, a ver, Ade. Bueno, entonces empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, si bien Beatriz ya me presentó, bueno, soy habitante indígena del pueblo Coya de Finca El Toro, pero bueno, ya presentó Beatriz mi espacio de trabajo, que es en el Instituto Isla de Caña. El Instituto de Enseñanza Superior es 6023, en la provincia de Salta, departamento de Iruya, localidad Isla de Caña. Entonces, para continuar, necesitaría que Isa me pase las diapositivas. Comienzo nomás con esa explicación. Un ratito, no, era para la presentación, nomás contarles quién iban a estar. Y, okay. Y bueno, ahora les voy a contar con después, lo que habíamos preparado. ¿Sí? También está Isaías, que es parte, junto con Adelaida, Isaías y Mabel Argañarás, Ana Casimiro Córdoba, Marcelo Soria, Juan Casas. Somos el equipo que está trabajando en la coordinación de educación intercultural bilingüe en el ámbito del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Parte de lo que, bueno, nosotros venimos trabajando hoy, las propuestas que venimos desarrollando en el ámbito de la formación docente es lo que vamos a compartir con ustedes. Queremos agradecerles su participación. Es muy valioso tener a tantos docentes comprometidos con su tarea profesional. Hoy sábado, un sábado a las 5 de la tarde, en donde esta plataforma Zoom, y por iniciativa del Centro Cultural y del ciclo de encuentro con los pueblos originarios de la Universidad Nacional General Sarmiento, nos permite concretar. Bueno, agregar a lo que ya mencionó Bea, es que esta acción no es una primera acción y una acción aislada, sino que junto con el ciclo, junto con Beatriz, con Ramón, venimos hace varios años entretejiendo trabajo en red, ellos acá en Salta y nosotros cuando podemos los visitamos también en Buenos Aires, a través de jornadas de formación docente en educación intercultural bilingüe acá en Salta, y jornadas sobre el pensamiento de nuestra América en la Universidad Nacional General Sarmiento. Son acciones que año a año sostenemos y que le dedicamos mucho empeño, porque sabemos que dentro de la formación inicial de docentes, incluso en la formación continua, es decir, en la formación permanente o lo que se conoce como desarrollo profesional docente, la cuestión de la interculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas es un tema muy poco abordado. Incluso cuando vamos a ver en Google, ver qué es lo que hay, qué es lo que ofrecen las universidades, tanto públicas como privadas, como el mismo Instituto Nacional de Formación Docente, es casi nulo, limitado. No hay una apertura, más allá que vamos a hacer hincapié acá en la cuestión de la normativa, de la ley, más allá de todo lo que se ha avanzado en materia de educación como derecho de los pueblos indígenas, como derecho adquirido, no hay algo concreto que hayan ofrecido y sostengan las universidades, salvo algunos pocos casos, como la Universidad Nacional de la Patagonia, a través de la Cátedra Libre de Pueblo Originario Afrodescendiente Inmigrante, o el programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Entonces, ahora en este taller vamos a hacer un abordaje primero de cuál es el estado de situación, cómo surge y qué es lo que tiene en materia de formación docente e interculturalidad en nuestro país, ¿sí? Un par de diapositivas vamos a compartir acá. Luego vamos a tener una trivia y un jueguito para ver antes y durante el desarrollo de este taller virtual, que fue todo un desafío, ¿no? Pensar un taller virtual y más pensar en un grupo tan heterogéneo, ¿sí? Porque ahí nos compartía, nos compartía Beatriz, lo que ustedes fueron completando en los formularios, y si bien un gran número de las personas que aquí nos encontramos estamos vinculados a la educación formal en sus distintos niveles, hay también algunos conocimientos con mayor amplitud que otros respecto a la cuestión indígena, la interculturalidad, los derechos y la educación formal. Entonces, ¿desde qué lugar? Bueno, entonces la actividad con la que vamos a iniciar ahora es con una tarea que nos va a presentar Isaías, ¿sí? Con una pregunta, la pregunta para ver cómo podemos vincularla de forma general y rápida, a ver, Isa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Isaías Yufra, vengo trabajando también con Álvaro y con Adelaida, como ella lo dijo, dentro del ministerio. Soy estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Salta. Hoy les vengo a presentar una actividad lúdica que se trata que entre todos podamos formar una nube de palabras. En este sentido, les voy a pedir que en el chat les voy a dejar un link al que pueden ingresar con un código. Les va a figurar en www.menti.com y abajo le va a figurar un código que es 4088922. La idea es que a través de su dispositivo, ya sea computadora o celular, puedan ingresar a www.menti.com. Les va a pedir un código apenas ingresen y puedan poner ese código.
A continuación le va a pedir que puedan, compartir o escribir 10 palabras en secuencia. Y entre todos vamos a vinculada a la generar... pregunta, ¿no? Vinculada a la pregunta, Isa. Ahí también va a figurar la pregunta, que en este caso también se las leo, que es, ¿con qué palabras podríamos relacionar la interculturalidad? Son 10 palabras que traten de contestar a esta pregunta. ¿Con qué palabras podríamos relacionar la interculturalidad? A nosotros se nos va actualizando en el momento que ustedes puedan compartir sus palabras. Perdón, ¿podrían enviar el link por el chat? Sí, es www, ahí lo mando de nuevo, ya se los mando. Es www.menti.com y el código es lo que figura abajo. Creo que no se está actualizando, Isa. A mí tampoco me sale en el chat. A ver, sí, esperen. Claro, por eso. No me sale. Gracias. Estaba en privado, creo que se estaba yendo solamente a Beatriz. Sí, yo lo había abierto, no me di cuenta, perdón. Sí, no, es que ahora, va a pasar, nos va ahí a está. pasar siempre. Pido disculpas, fue un error técnico. Beatriz va ganando. Fue una trampa, una trampita, vea, Ahí está, entonces, tenemos que abrir www.menti.com y ahí poner el código y colocar las 10 palabritas que nosotros la vincularíamos con interculturalidad. Así es. Después de poner el código le va a figurar un cuadrado azul con unas palabras en inglés, es ahí donde tienen que tocar, es el único botón de acceso visible que van a tener. Bueno, mientras yo voy mirando quiénes están acá acompañándome: Patricia Llano, Mariana Martín, Agus, Caterina Melino, Emanuel, Alejandra, Cari Saeta, Jorgelina, Soledad Zunino, Clarisa Pereira, Marisa, Sara, Alejandra y Jorge, que se presentaron. Querido Ramón, qué gusto encontrarte. Carolina Arias, Romina Ruiz Díaz, María, Mónica Saavedra, Milagros, Clarisa Pereira, Lili López, qué gusto encontrarte, Lili querida. Alejandra Díaz, Sara, Marisa, Omar Tula, Miranda Girold, Alexia Arias, Brianda Chares, Tatiana Vergara, Cari Saeta, Carolina Arias, Jorgelina, Nidia Escudero, Leila, y después tenemos algunos usuarios. Bien, les voy comentando que ya van llegando las primeras palabras, se está tejiendo una gran red de palabras. Ah, qué lindo. Ya tenemos 7 personas que han participado. Sí, Bea, y vos que estuviste leyendo un poquito más, tenemos gente de Buenos Aires, ¿de qué otro lugar? ¿De Misiones? Estás muteada. Sí, ahí no me había dado cuenta. Sí, teníamos compañeros que se habían anotado desde Salta también, desde muchas de otras provincias, de Misiones también, hay algunas compas que están participando incluso hoy. Después, bueno, de otros espacios educativos, bueno, hay compañeras y compañeros del Instituto del 112, también habían compañeros anotados de la Universidad Nacional de Luján, de la Universidad de Hurlingham, bueno, de la UNCS, la Universidad General Sarmiento, el Instituto de Formación Docente también número 1, también compañeros de la UBA que se habían anotado, no sé si por ahí estarán,
Y bueno, y de otras escuelas, hay muchas escuelas de Escobar, de Güemes, y de otros espacios más. Bastante diverso. Gracias, Bea. ¿Qué tal vamos, Isa? Ya hasta ahora van participando 12 personas, se sigue actualizando. Creo que vamos avanzando un poco más, ya son 13. Buenísimo. Se va actualizando en la medida en que van terminando las 10 palabras. Ah, bien. Pero de a poco va creciendo nuestra red de palabras. Voy a ir proyectando para que vayamos viendo e interpretando lo que vamos agregando. O esperamos un poquito más, si no van a hacer trampa. Sí, esperemos un poquito más. Mientras le contamos que, bueno, para nosotros es todo un desafío pensar la virtualidad, la interculturalidad y la formación docente, atendiendo de que nunca debemos dejar de tener presente la desigualdad, ¿no? No todos tienen las mismas condiciones para poder ingresar, perdón, y sostenerse dentro de estos espacios virtuales. Nosotros hacemos todo lo posible, acá Isaías es un especialista en tecnología educativa que siempre nos apoya con herramientas, con ideas creativas que nos permiten sostener estas propuestas. Esta herramienta en particular la descubrimos en un curso que está dictando Anita Casimiro Córdoba, que es parte del equipo, y está trabajando con docentes acá en Salta de los distintos niveles, haciendo un curso de capacitación vinculado a la lengua, al patrimonio cultural lingüístico de los pueblos indígenas. Y entonces allí, entre algunas de las sesiones, descubrimos esta herramienta que nos pareció muy interesante poder compartirla. Seguramente alguno de ustedes ya la habrá conocido. Es una buena herramienta de trabajo como para ir introduciéndonos a un tema, que en este caso es la formación docente y la educación intercultural bilingüe. Sí, la verdad que es una herramienta súper versátil que permite abrir el debate, permite abrir un tema, permite tejer sobre todo, construir algo en conjunto en la virtualidad, que es algo que digamos, la interacción es algo que cuesta mucho en la virtualidad. Muchas veces no tenemos la herramienta para poder compartir con otros o construir con otros, y este tipo de herramientas nos permite conectarnos de esta otra forma. Ya vamos 20 personas contestando las 10 palabras. Cuando se proyecte la imagen, van a ver que algunas palabras van a salir más grandes que otras, o van a estar más centradas que otras, que van a ser más periféricas. Y eso se va a deber, para que ustedes puedan entenderlo, que esas son las palabras que más se han repetido, que han tenido mayor frecuencia o que las han colocado más rápido. El programa va captando estas palabras y las va ordenando de mayor cantidad a menor en torno a cómo se va construyendo la nube. Para que también podamos ver, cuando hablamos de interculturalidad, a qué nos recuerda o a qué nos transporta, a qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos esta palabra. Bien. Vamos 25 personas. No sé si de los participantes alguien falta terminar. Sí. Acá Mercedes y Sofía desde Chubut nos dejan saludos también, gracias por estar. Bueno, acá somos 39. Menos nosotros 4 que no estamos en el desafío. Bea, ¿vos estás? ¿Vos completaste? Yo completé, sí. Ah, Yo pues te aclaro que yo participé. Ah, ¿vos participaste también? Bueno, Adelaida, ¿participaste? La idea era que participen los participantes. Bueno, pero yo también quería sumar. Yo también quería completar. Igual Bea va ganando, ella llenó primero, digamos. Bien, a ver. No, ¿cuántas respuestas vamos? Estamos llegando a las 28. Ah, muy bien, mira, y nosotros acá los participantes subimos a 40. O sea que se están sumando más personas. Sí.
Tal vez cuando ingresen, Bea, los podés mencionar para darle la bienvenida. Bien, ya estamos en 29. ¿Te parece que esperemos un rato más o cuando lleguemos a los 30? Bueno, lleguemos a 30 y compartamos, Bueno, porque así bueno. Bueno, necesitando ahí en el chat del grupo un enlace con una contraseña para poder entrar al intercambio, que es completar a contestar una consigna, y la idea es ponerlo en común cuánto conocemos sobre algunas palabras. Sí, básicamente lo que tienen que hacer es entrar al link, insertar el código y responder a la pregunta que es ¿con qué palabras podríamos relacionar la interculturalidad? Son 10 palabras que en este caso le estamos pidiendo para poder formar entre todos una gran red de palabras. Esto se va a seguir actualizando mientras la vayan llenando, así que vamos a proyectarla. Vamos a ver. Bien, creo que se está transmitiendo. Sí. Muchas palabras interesantes aparecieron. Sí. Como les decía en un principio, en la nube van a figurar más grandes las palabras que más se van repetido y van a tener como un papel más central. Que en este caso serían respeto, diversidad, educación, cultura, comunidad, derechos, convivencia. Hay otras palabras que vemos que se repitieron bastantes como comprensión, igualdad, entramado, interacción, pueblos originarios, derecho, intercambio, reconocimiento, costumbres. Ahí se ha vuelto a actualizar. Hemos llegado a 31. Hay palabras que van creciendo como diálogo, personas, otro, comprensión, son pobreza. Hay una que estaba chiquitita y acaba de subir de tamaño. Hay varias personas que han puesto pobreza. Reconocimiento. Es bien interesante cómo el eje se va colocando en diversidad, respeto, derecho, y no en dispositivo, modelo pedagógico, estrategia, ¿no? O sea, ahí ya estamos vinculando a la interculturalidad con una cuestión de derecho, de diversidad, pueblo originario, culturas, convivencia. Muy bien. Bueno, ahora yo podría compartir mi pantalla para que iniciemos con una pequeña presentación. Y ahí te doy el acceso, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Vamos a guardar en la memoria esta primera nube, que después vamos a volver a ella. Ahí está. Ahora sí. Sí.
Bueno, contándoles sobre cómo es el recorrido normativo, legislativo, respecto a la norma, que seguramente muchos de ustedes la conocen, o han escuchado, o han tenido oportunidad de poder acercarse y tener conocimiento sobre esto, porque como les comentaba, bueno, hoy queremos hacer un recorrido sobre esto para terminar en cuestiones muy importantes para nosotros, que es el aula, ¿sí? Ahí es donde va a ser foco Adelaida, intercultural bilingüe día a día. Nosotros en nuestro país tenemos que en el año 2006 se promulga la Ley de Educación Nacional 26.206, ¿sí? Que esta es la ley que reestructura nuestro sistema educativo. Y entonces, por primera vez, la educación intercultural bilingüe, que viene siendo trabajada aproximadamente hace más de 40 años, en distintas escuelas principalmente, en esas escuelas que están en territorio, o con territorio indígena, o cercano a territorio indígena, vienen desarrollándose experiencias, vienen poniendo énfasis en esto de lo que salía en esta nube, el respeto a la diversidad, poder dar el giro en los dispositivos pedagógicos, poder encontrar los intersticios curriculares frente a un currículum que propone un sesgo cognitivo, que no da lugar, ¿no? Que no da lugar, y que históricamente ha expulsado la diversidad lingüística, el plurilingüismo propio que ha tenido nuestra sociedad indígena y luego migrante también, ¿sí? El capítulo 11 de la ley de la educación intercultural bilingüe, como les decía, señala que es una modalidad y que debe ser atendida desde el nivel inicial al nivel superior, ¿sí? Se trata de un derecho constitucional de los pueblos indígenas, un derecho adquirido a partir de muchos años de lucha de referentes y organizaciones de todo el país, ¿sí? Bueno, y allá se menciona la reforma constitucional que tuvimos en 1994, en donde nuestro país reconoce la preexistencia de los pueblos, ¿sí? Y además señala de que el Estado Nacional y los estados provinciales, los ministerios de educación, los currículum, las escuelas, los colegios, los institutos de educación superior, debemos trabajar en la preservación y el fortalecimiento de las pautas, la lengua, la cosmovisión y la identidad de los pueblos que están en nuestro país, tanto los preexistentes como los migrantes. Acá a mí me gusta siempre compartir este momento histórico que ocurrió en el Paraninfo de la Universidad, que es el momento en el que se reconoce, se hace la lectura, ¿sí? Acá es un videíto, pero vamos a tener complicaciones, bueno, porque nosotros manejamos tecnología, pero no es la tecnología más sofisticada, pero este video está en YouTube, y ya en un ratito vamos a compartir el enlace en el chat, y también se lo vamos a facilitar a Bea para que pueda compartirlo con las participantes y los participantes, que en este video se puede apreciar lo que ocurre en ese momento en que la Asamblea Constituyente reconoce, y está la voz, la lectura frente a todos los asambleístas, y está la voz de los referentes de los distintos pueblos, ¿sí? Es un video al que debemos volver, todo aquello que nos, una y otra vez, todas aquellas y aquellos que trabajamos en esto de la educación intercultural bilingüe, o en otras perspectivas más amplias, más abarcadoras, más latinoamericanas, como la pluriculturalidad, el plurilingüismo. Sí, es un video, además de ser muy emotivo, muestra un hecho histórico con activa presente de los pueblos. Este hecho ocurrido en el año 1994, que luego también es retomado en la ley 26.206, la Ley Nacional de Educación,
guía, vamos a darle esa palabra guía, cómo las distintas jurisdicciones, los distintos ministerios de educación de la provincia, empiezan a ensayar, empiezan a realizar la experiencia de cómo concretar esto de lo que llamamos educación intercultural bilingüe dentro del sistema educativo, ¿sí? Para el ámbito de la educación superior inicial, digamos, para el ámbito de los distintos niveles que tiene nuestro sistema educativo, nosotros tenemos que en el año 2009 está el documento Educación Intercultural Bilingüe, recomendaciones para elaboración de los diseños curriculares. ¿Sí? Es un documento digital que yo les voy a compartir esta presentación, ustedes haciendo clic sobre ello van a poder acceder a estos documentos. Luego tenemos que en el 2010 el Consejo Federal aprueba la modalidad de educación intercultural bilingüe en el sistema educativo. En el año 2011 el Ministerio de Educación de la Nación publica la modalidad de la educación intercultural bilingüe en el sistema educativo argentino. Es decir, empiezan a construirse y a ponerse en práctica diferentes documentos que van a orientar cómo se va a incluir la modalidad de educación intercultural bilingüe. Si bien, según nos contaron, en nuestro país se hizo que las distintas jurisdicciones, es decir, las distintas provincias crearan profesorados para la formación desde las provincias, avanzaron en la creación de una carrera que va a ser dictada en los institutos de educación superior, ¿sí? Entonces nosotros acá, como pueden ver, tenemos en Formosa, tenemos en Chaco, que es donde mayor ha crecido, fue el crecimiento más significativo, no solo en oferta vinculada a la formación en nivel superior en educación intercultural bilingüe, sino a los modelos en que esas instituciones de educación superior se han organizado gracias a esta nueva Ley de Educación Nacional. Luego Salta, ¿sí?, que crea el Profesorado de Educación Intercultural Bilingüe, que es donde trabajamos con Adelaida, ¿sí? Y finalmente Santiago del Estero. Estos profesorados son públicos, se dedican al Instituto de Educación Superior, que dependen de las direcciones de educación superior de cada una de sus jurisdicciones, ¿sí? Y para ir adentrándonos a Salta, nosotros tomamos acá una referencia de Catalina Buljo-Basic, que es una reconocida antropóloga, pero que bueno, ahora hay un momento de actualizarla, ¿sí? Porque son más los pueblos que han alcanzado el reconocimiento, luego de las tensiones con el Estado provincial, en años anteriores. Acá Adelaida, cuando ya les toque su presentación, le va a comentar. 14 pueblos tiene la provincia de Salta, y por muchos años, en el ámbito de la antropología principalmente, y luego de la educación y la sociología, Salta siempre fue presentada como una provincia multicultural que acoge, pone acá la autora, el mayor número de pueblos indígenas que conservan su lengua y cultura y viven en territorio, ¿sí? Pueblo Wichí, Chorote, Guaraní, Toba, Chulupí, Chaney, Tapiete, que es de la región amazónica, ¿sí?, de tierras bajas, lo llama la antropología, y el pueblo Coya de tierras altas, que seguramente habrán escuchado lugares como Iruya, Nazareno, Santa Victoria Oeste, Iruya por ahí un poco más conocido por el tema turístico. Y para el caso de la experiencia en la que hemos participado con Adelaida, el profesor de Educación Intercultural Bilingüe que se crea en nuestra provincia, que es promovido y en una de sus referentes Sonia Trigo, una antropóloga, profesorado, en la figura de supervisora de estos profesorados, ¿sí? Este documento se apoya justamente en lo que veníamos mencionando, que es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, los artículos 52, 53, 54 de la Ley de Educación Nacional, y para ser didáctico podemos poner estos dos firmes objetivos a lo que Sonia siempre nos hacía referencia, como conocedora y por su larga trayectoria con los pueblos,
acá en la provincia, y sabiendo de la complejidad que eso tiene que ver, ¿sí? Entonces decía, ¿por qué creamos estos profesorados? ¿Sí? Para formar preparación necesaria que permitan bajar los índices, lo que el currículum occidental denomina sobriedad, abandono, fracaso escolar, estas palabras tan fuertes que pone el eje en el sujeto pedagógico y no en el sistema, en el currículum o en los dispositivos, en los métodos y las metodologías, el fracaso del niño, el fracaso de la niña, el abandono, ¿sí? Que acá, bueno, está presente la cuestión de la lengua materna de las niñas y los niños indígenas. ¿Sí? Nos dice, bueno, ¿qué respuesta vamos a dar desde la educación intercultural bilingüe para esto? Bueno, tenemos que preparar a docentes que puedan estar al frente de esas aulas e intentar, porque ustedes, bueno, acá estamos, muchas de las personas que estamos acá presentes somos del ámbito de la educación, construimos nuestro saber pedagógico día a día, ese saber pedagógico que es propio de toda docente y todo docente, que se va perfeccionando, que va cobrando fuerza, que tiene tropezones, pero que es un saber pedagógico que permite poder desarrollar luego esas propuestas áulicas que van a combatir esto que le decía, lo que el currículum y la didáctica occidental denomina como repitencia, sobriedad, abandono, fracaso escolar. Y al mismo tiempo, este diseño curricular del profesorado pretende responder viejas demandas que tienen los pueblos indígenas. Como les decía, hace más de 40 años que se desarrollan este tipo de experiencias en escuelas con población indígena o escuelas cercanas a comunidades indígenas, ¿sí? Con propuestas que sean pertinentes, significativas, con calidad educativa, que respete la cosmovisión y la forma de vida de los pueblos, ¿sí? Y entonces estos profesorados empiezan a transitar, a dar sus primeras acá, en el 2011 inician donde dice Rivadavia, el número 3, el número 1 en Tartagal, en el número 4 y 7, Santa Victoria Este, y en 2013, luego de una acción de los pueblos andinos, ¿sí? En demanda por este derecho también, se abren en las localidades de Iruya, Nazareno, Santa Victoria Oeste e Isla de Caña, que es donde trabaja nuestra querida Adelaida, y es donde ha desarrollado toda su experiencia. Hoy podemos compartir este mapita gracias a un trabajo que hizo Gloria Mancinelli con colaborando y acompañándonos en el grado de Rivadavia Banda Sur, que es donde yo trabajé, a través de diversas acciones. Bueno, ella en el marco de su tesis doctoral, que no solo fue una recolección y escritura de una tesis, sino un proceso de acompañamiento a esta experiencia, bueno, fue por lo menos, como pueden ver acá, nos compartió este material que hoy en día es muy valioso y lo podemos compartir con ustedes para que vean de qué manera fue el proceso de creación y los primeros pasos del profesorado de educación intercultural de Salta, ¿sí? Y nosotros como profesorado también miramos el ámbito nacional y en el ámbito de las otras provincias qué se venía produciendo para trabajar la educación intercultural bilingüe en el aula y en la formación docente, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de educación intercultural bilingüe podemos encontrar muchísima bibliografía en términos científico-académicos. Hay diversas investigaciones desde la antropología, las ciencias de la educación, han crecido principalmente en los últimos 10 años en materia de educación intercultural, ¿sí? Pero cuando hablamos de materiales que se desarrollan en el aula, materiales que crean los formadores de formadores, es decir, los docentes que están en los institutos, los materiales, los dispositivos, las estrategias que crean los docentes que están en el aula de la educación inicial, primaria y secundaria,
no ha tenido un proceso de visibilidad. Sí sabemos que hay mucho material que se trabajan en las instituciones y que son creadas por los docentes, pero ahora nos queda un desafío muy grande, que es cómo poder darle visibilidad a todo eso, a esa diversidad de apoyo que tenemos para decir cómo incluimos la educación la educación intercultural bilingüe de calidad con pertinencia intercultural en los distintos proyectos áulicos que vayamos a crear, ¿sí? Una recomendación buena, podemos visitar EIB Nación, EIB, esta página web de Educación Intercultural Bilingüe en el Ministerio de Educación de la Nación nos ofrece un sinnúmero de herramientas, todas muy valiosas, hay que mirar en qué nivel, pero acá vamos a encontrarnos con un primer repositorio muy interesante. Ustedes van a ver acá donde les trato de señalar con el cursor del mouse. Es una colección creada en lenguas indígenas, con nuestra voz, una cosa que recupera distintas formas de hacer literatura a partir de las lenguas indígenas. Un proyecto maravilloso, que hoy lo tenemos que tener presente en la escuela, ver cómo a este material que está acá en el Ministerio de Educación de la Nación, lo podemos incluir en nuestros proyectos áulicos. Tenemos este material por Mariano Nagy, que habla sobre el pueblo mapuche, los pueblos patagónicos, y la educación. Materiales muy valiosos sobre un recorrido histórico, antropológico, una reescritura, una vuelta de rosca en esta mirada que tiene y que está instalada en los currículum de nuestro sistema, en donde cuando nos referimos a población indígena se habla en pasado, o se habla de estereotipos, estereotipadamente, cazadores, recolectores, ¿sí? Dando ciertas características que construyen, que fortalecen una mirada racista de los pueblos, ¿sí? Estas miradas que hablan de pasado y que le dan esta característica salvaje a los pueblos que hoy están vivos, todos y cada vez más numerosos, es una tarea muy importante para que hagamos las docentes y los docentes en el ámbito de la escuela. Empezar a buscar este otro tipo de materiales que hablan sobre los pueblos en presente, con toda la situación que les toca atravesar, tanto los pueblos en los contextos rurales como en los contextos urbanos. Perdón, miren, acá estaba donde se puede apreciar con mayor claridad el material que le venía de libros, que está seguramente muchos de los ministerios, muchas de las instituciones educativas han llegado los libros en lengua indígena, y si no, los tenemos allí en la página web en versión digital, el libro de Mariano Nagy. Y luego, si a nosotros nos interesa entrar en profundidad, bueno, vamos a ver cómo entendemos esto de la interculturalidad de la dimensión académica. Pues bueno, acá tenemos dos libros muy importantes que se han producido, se han publicado a través de Noveduc, en donde donde las personas que desarrollan estas experiencias en territorio van problematizando la educación intercultural bilingüe, porque nosotros también tenemos que tener presente de no caer en un romanticismo pedagógico, ¿sí? Entonces se trata de una realidad compleja dentro de unidades educativas formales, con un currículum, y en donde nosotros, decisión didáctica, a través de una base muy sólida, que es la educación intercultural bilingüe como un derecho adquirido, ¿sí? Bien, y acá algunas fotografías que se han elaborado, por ejemplo, trabajado que ustedes pueden ver acá, loro en lengua wichí, es un material, pero es una cartilla para la alfabetización en lengua wichí que fue producido por la profesora Dora Fernández, es una en educación del pueblo wichí, que acá conversando con Beatriz va a tener la oportunidad de poder trabajar con ustedes en un taller también.
Acá tenemos unos materiales que los estudiantes de la práctica 4 del profesorado de IB fueron desarrollando. Hicimos una jornada pequeñita dentro del instituto para mostrar estos materiales, para dar sus clases, ¿sí? En la práctica 4. Nosotros acá también hemos desarrollado eventos. Acá hemos, luego del año 2015, la educación intercultural bilingüe, con todo este avance que le venía, tiene una situación muy difícil porque a nivel nacional el gobierno decide cerrarla como modalidad y algunas jurisdicciones la sostienen. Para el caso de Salta, la educación intercultural, la modalidad de IB es unida a la modalidad de educación rural para que no se pierdan. El presupuesto es casi nulo, ¿sí? Y en ese contexto, en donde pueblos indígenas, que venía siendo con pueblos indígenas, porque cuando le hablaba de esa colección, con nuestra voz es una activa participación del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas que tiene nuestro país, allí en el Marón, donde en aquel momento era el promotor de diversas y valiosas acciones en el ámbito educativo, que era Osvaldo Cipolloni, ¿sí? Nosotros, bueno, al encontrar este cambio de perspectiva y cambio de panorama respecto a cómo íbamos a sostener el trabajo, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos caer los brazos o nos ponemos a trabajar? Y bueno, y es así que empezamos a trabajar mucho más que antes, a tejer alianzas, y creamos un evento territorial que se llama las jornadas de formación docente en educación. No, estoy en curso. Ah, bueno, me lo desayuno. En educación intercultural bilingüe, que es un evento que lo hicimos su primera edición en Jujuy, en Sucre, en la localidad de Sucre, Jujuy. Luego lo hicimos en la localidad de Nazareno, que es donde estaba uno de los profesorados de Isla de Caña, donde está uno de los profesorados de IB, en la localidad de Santa Victoria Oeste, donde también estuvo uno de los profesorados de IB, y esas son las fotos que ustedes pueden ver arriba, ¿sí? Acá está Liliana Argamonte, una docente bilingüe del pueblo Huichí, hoy profesora de educación intercultural bilingüe, a quien tuve la fortuna de ser su docente. Es una persona a quien tengo muy presente, porque con una sabiduría del pueblo y de la educación y de lo que necesitan las niñas y los niños, transitó ella a su edad una carrera de formación docente. Hoy en día se desempeña como docente de grado, ¿sí? En una escuela de su comunidad. Y ahí ustedes pueden ver también los jóvenes que se forman como docentes en la región andina, acá en los actos siempre presente la Huayfala como emblema de lucha de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Acá el Instituto de Adela, cuando le tocó ser sede del evento, con el uniforme que habían creado las estudiantes y los estudiantes de ese profesorado. Las ceremonias siempre presente, si acá está el profesor Festo Chauque, un referente para el campo de la educación intercultural y de la lucha de los pueblos indígenas en Salta y en el país, promotor de leyes. Pueden escucharlo en uno de los conversatorios disponibles en el canal de YouTube del Ministerio, donde con una claridad expone cuáles son los desafíos actuales de la educación intercultural bilingüe y todo por lo cual nos toca seguir trabajando a paso sostenido. Finalmente, cuando hablamos también de educación intercultural bilingüe, cuando hablamos de formación docente, el territorio es importante. La cartografía, mapear, es una tarea esencial dentro del proceso formativo. Y ustedes pueden ver cómo acá, al finalizar el ciclo lectivo, acá las estudiantes de la localidad de La Unión están mostrando un mapa que elaboraron en función a distintos aspectos de los pueblos en las distintas provincias. Y bueno, ahora son docentes, ya profesoras, mostrando las distintas escuelas y sus distintas características,
¿sí? Las escuelas en el ámbito de la ruralidad van a cobrar distintas características que son propias de ese contexto. Finalmente, bueno, acá la idea era presentarles a estos profes con los cuales estamos conversando con Beatriz Alor, para que tengan la oportunidad de, a través de un ciclo que está creando, promoviendo BEA, de trabajar con ustedes, principalmente con los estudiantes de los profesorados, ¿sí? Acá lo tenemos a Festo Chauque, al profesor Rubén Festo Chauque del pueblo Coya, Rubén II del pueblo Guaraní, Cristian Mañapira del pueblo Guaraní, Jacobo Argamonte, Dorita Fernández y Osvaldo Villagra del pueblo Huichí. Y acá la tenemos a la profesora Cusiquilla, también es una educadora del pueblo quechua, y acá en una reunión con docentes de los profesorados, ¿sí? Porque nosotros vamos a se crea un profesorado de educación intercultural bilingüe, hay todo un proceso de creación y un proceso de primeros pasos, como le decía, con la orientación de Sonia Trigo, que es una de las promotoras, una de las principales promotoras de esta experiencia, pero no todos los docentes a nivel superior están preparados para este tipo de formación a la que se pretendía alcanzar. Bueno, y así acá pueden ver cómo los propios docentes, a través de espacios institucionales dentro del instituto, fueron creándose esos espacios para ir intercambiando y fortaleciendo la mirada dentro de los profesorados. Esto era como una contextualización de la educación intercultural bilingüe y los pueblos indígenas en Argentina y cómo nosotros lo habíamos encarado, ¿sí? Entonces acá yo dejo de compartir la más aburrida, por ahí está la parte más formal, ¿sí? Cuando conversábamos con Adelaide y con Isaías, decíamos que era importante presentar este recorrido porque en manera de promoción, porque pensamos que este recorrido también debería darse en las otras provincias, con sus características, lógicamente, pero que tiene que estar presente, y nosotros que ya hemos dado unos primeros pasos, era bueno poder compartirlo. Y bueno, y entonces ahora viene lo más sustancioso, el modo de hacer la educación intercultural, que es lo que nos va a compartir Adelaida. Y luego vamos a volver a la nube de palabras. Así que no con atención. Gracias. Bueno, yo la experiencia que les voy a contar es acerca de la experiencia en educación intercultural bilingüe, acerca de cómo toda la parte legislativa que planteó Álvaro, cómo esta después tiene su incidencia, cómo esto se plasma en la parte práctica, que no fue muy fácil. Tiene sus dificultades, si bien las normativas están, digamos, vigentes, está todo, pero en la práctica no es tan así. Ahí está la primera diapositiva. Bueno, yo le puse prácticas y saberes interculturales en la formación docente en EIB. Bueno, para hablar de esto, de práctica y saberes interculturales en la formación docente en EIB, bueno, primero que nada es pensar acerca de cómo contarles acerca de se ha ido trabajando en las aulas, las experiencias dentro en el marco del profesorado de EIB. Bueno, este grupo son estudiantes de profesorado de EIB en su carrera de formación docente en el tercer año. Bueno, ellos ahí tienen una materia que se llama construcción de materiales didácticos. Entonces, en la construcción de materiales didácticos, ellos construyen sus recursos didácticos en función de lo que necesitan para trabajar en las aulas, en las prácticas, en las escuelas asociadas. Entonces, ahí están trabajando con caña. Cañas son recursos de su contexto, de su lugar justamente el lugar también se llama Isla de Cañas, y bueno, hay cañas cerca del río, y bueno, de ahí los recogen y los llevamos al aula, y acá
esta vez estaban construyendo servilleteros, pero otras vueltas también construyen materiales para el área de matemática, como por ejemplo los cuerpos geométricos y distintos materiales que les sirva para, como recursos para el desarrollo de las propuestas didácticas en las aulas, en sus prácticas de residencia en las instituciones asociadas. Pásame la otra diapositiva, Isa. Ahí está. Bueno, acá, por ejemplo, hay un taller de Derecho y Cosmovisión Indígena. Entonces, acá está el profe Festo, el que nombraba Álvaro. Bueno, el profe Festo, él es un docente formado en lenguas originarias, en cosmovisión y derechos indígenas. Entonces, en este encuentro, esta fotografía es de una fecha muy importante que es para el pueblo de Isla de Caña. Es en conmemoración al 31 de agosto de 1997, entonces en el profesorado se retoma estas fechas importantes del pueblo, que esa fecha había sido en cuando ellos obtienen el título de propiedad comunitaria de sus tierras. Entonces, desde el profesorado se hace mención, se habla sobre el tema, acerca de cómo fue el trayecto para llegar a conseguir el título de propiedad comunitaria. Entonces, ese día se estaba dando ese taller. Acá, esto también es en el espacio de arte, educación artística y expresión corporal. Entonces acá ellos están construyendo instrumentos musicales con elementos de la zona, con cañas, madera, cartones, distintos materiales que estén al alcance de los estudiantes, que están por ahí en la casa nomás, en el pueblo. También se utilizan piedritas, maderas, ramas, distintos materiales que no demanden costo, pero que se puede realizar todas estas actividades, estos instrumentos, y bueno, y después la idea, después esto se le da sonido. El profesor de arte, de música, él le va enseñando y le va dando sonido. Por ejemplo, sonidos para cantar el himno nacional en idioma quechua. Después, aquí tenemos los saberes de los ancianos. Bueno, acá a veces se invita al instituto los abuelos para que les cuenten a los estudiantes a que se están formando en el profesorado docente acerca de la importancia de los saberes y las prácticas medicinales ancestrales. ¿Por qué? Porque el estudiantado ya es una generación más joven, con los tiempos se fue perdiendo, digamos, por ejemplo, en las comunidades. Todo el instituto está constituido por comunidad indígena Colla, pero que con el tiempo se ha perdido la lengua, se van perdiendo los saberes, las prácticas culturales. Entonces, desde el profesorado, es justamente esto, revalorizar, fortalecer. Entonces se invita desde algunas cátedras se organiza, se invita a los abuelos para que les cuenten la importancia que tiene y les muestren. Aquí estamos trabajando acerca de las plantas medicinales, desde las áreas de ciencias naturales, también desde las prácticas. Entonces, la importancia que tienen las plantas medicinales, cuáles son sus orígenes, y toda la importancia que tiene esto. Y después, aquí tenemos la reunión de coformadores y con las escuelas asociadas, en las escuelas asociadas, formadores y coformadores acá. Y bueno, acá para que los chicos salgan a realizar sus prácticas, la escuela asociada, hay previos encuentros en el instituto entre la institución formadora y las escuelas, en donde se realizan ciertos acuerdos, se hacen los convenios, para que los chicos puedan ingresar a las escuelas a realizar sus prácticas de residencia, sus prácticas de tercer año, y como así también las de primero, las de segundo. Este caso, en esta fotografía, son de las prácticas 4. Y después, esto es a la vuelta de la práctica,
cuando ellos comparten sus experiencias vividas en las escuelas asociadas, acerca de sus miedos, sus temores, también éxitos, y todas las vivencias que ellos van transitando en ese recorrer por la práctica 3, la práctica 4 por sobre todo. Bueno, esta foto, a ver, la otra foto, pasa Misa. Bueno, no, dejar el anterior nomás, volvamos a la anterior. Aquí. Bueno, acá la foto se las ve así como que sí está, digamos, todo bonito, ¿no? Que están trabajando con las plantas medicinales, el conocimiento de esto de la construcción de materiales didácticos autóctonos de la zona. Bueno, tenemos las charlas de derecho y cosmovisión indígena, el encuentro, los vínculos de formadores y coformadores. Bueno, pasa todo esto hoy, pero después cuando los estudiantes se trabaja, digamos, cuando ellos van a las escuelas asociadas, hay una distancia entre la escuela, entre la institución formadora, que es el profesorado de educación intercultural bilingüe, y las escuelas asociadas. Entonces ahí ellos llevan todos estos saberes que aprenden, que se los inculca desde la institución formadora, pero, y como las escuelas asociadas, las escuelas primarias de Salta, todavía no tenemos escuelas primarias de IB, entonces aquí hay como una distancia entre ese, digamos, ese camino. Y ahí es donde los estudiantes por ahí no son bien aceptados, pasan muchas cuestiones. Entonces esto cuando se vuelve al aula y se empieza a reflexionar acerca de las prácticas, lo que sucede, y entonces se va trabajando desde su misma trayectoria y tránsito por el sistema educativo, desde el nivel primario, el secundario, hasta llegar al superior. Entonces los estudiantes allí van expresando todo lo que les fue sucediendo en este andar del tránsito por la escuela, muchas situaciones de discriminación, muchas situaciones dolorosas, inclusive de acoso por los docentes en las escuelas primarias que ellos transitaron, las secundarias. Y entonces eso tiene el objetivo del profesorado ir realizando ese autoanálisis, analizando, digamos, estas cuestiones para que ellos en el futuro no sea así, no pase así con los niños. Entonces van ellos exteriorizando todas aquellas situaciones negativas que les fue sucediendo. Y entonces acá se les invita, ahí es donde Álvaro decía que llegamos a organizar jornadas de educación intercultural bilingüe. Entonces, en estos espacios ellos reflexionan los estudiantes y después se escribe y se presenta trabajo en las jornadas de educación intercultural bilingüe, en donde ya nos reunimos varios profesorados, los profesorados de con las otras extensiones áulicas, en este caso Nazareno, Iruya, Isla de Cañas, bueno, Santa Victoria Oeste y Rivadavia Banda Sur. Estas jornadas de IB fueron organizadas en articulación con el Centro de Investigaciones Social y Educativa del Norte Argentino, de la Universidad Nacional de Salta, y también con el Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Superior de Salta. Y pásame la otra foto, Isa. Ahí está. Bueno, esta Isla de Caña les tocó ser anfitrión en la tercera jornada en el año 2018. Primeramente, nosotros habíamos ido los primeros años fue en Susque, como dijo Álvaro, después en Nazareno, y la tercera nos toca en Isla de Caña ser anfitriones. Entonces nos reunimos acá, y esta es la foto día en donde estamos todos, los invitados y los estudiantes de las distintas delegaciones que fueron llegando, y especialistas también del país y de acá de Salta. Y bueno, esa es la experiencia, digamos, hasta el 2018, en el 2019 tuvimos la otra jornada, la cuarta jornada de formación docente en EIB, en Santa Victoria Oeste, en donde estuvo Beatriz. Sí, ahí estuvo Beatriz, y después, y este año
no, por la cuestión de pandemia, todavía no llegamos a organizar esta jornada, pero ¿cuál es la situación en tiempos de pandemia el Instituto de Isla de Caña? La situación en tiempo de pandemia en Isla de Caña se ve en una situación muy difícil y complicada por la cuestión de la conectividad. Y acá es como que se profundiza. Si antes veíamos las desigualdades, las discriminaciones en el interior de la escuela, y ahora es aún más, se ve como está más visible, más al desnudo, la cuestión de la conectividad y también por ahí las cuestiones de cómo realizar las prácticas de manera virtual. Sí se lo puede hacer, pero está esta cuestión de los vínculos, que hay que trabajarlo bastante, y bueno, y la conectividad, al no tener un celular, al no contar con señal en los distintos lugares, por ahí se hace muy difícil. Ya hay casos que algunos estudiantes este año no están cursando la carrera por cuestiones que no se pueden conectar. Mientras que otros sí, están siguiendo y están, digamos que vamos bien, aunque nos conectamos por WhatsApp, tal vez no un Meet porque se corta, o el Zoom por ahí muy entrecortado, muy difícil, no se puede por la conectividad, pero con mensajes de WhatsApp, claro, el WhatsApp o mensajes de textos, a veces que los chicos salen, por ejemplo, en julio, yo tenía estudiantes de un paraje bien alejado, y esta chica caminaba 3 horas para alcanzar la señal en la zona de bosque. Y bueno, esas cuestiones nosotros desde el instituto lo hablamos, lo conversamos entre los formadores, que bueno, son muy valorables estas situaciones. Y bueno, y actualmente estamos en esta situación de seguir sosteniendo los vínculos, y bueno, y hay un buen número que sí está siguiendo bien. Se pueden conectar y se puede desarrollar las clases, pero hay un grupo que no. Entonces ahí también esto es pensar para la pospandemia, cuando toda esta situación de pandemia pase, qué acciones, cómo volver a ingresar, digamos, al instituto de manera presencial, y qué acciones llevar adelante para poder volver con todos los estudiantes. Esa es la situación de Isla de Caña hoy en 2020, hasta el 2020. Y bueno, y después, desde el profesorado es seguir formando, pensando en la educación intercultural bilingüe, pero en estos marcos, analizando estas cuestiones, qué decimos cuando hablamos igualdad de oportunidades, qué es la interculturalidad, si estamos llevando adelante todo esto, lo que se propone en los diseños curriculares, como lo que se propone en la Ley de Educación, en la Constitución Nacional. Entonces estamos en ese proceso de análisis ahora para la pospandemia. Muchísimas gracias, eso sería todo lo que quería compartir. Gracias, Adelaida. No sé si Álvaro creo que iba a continuar con la presentación. Sí, no, la idea, bueno, ahora vamos a descansar un poquito, ¿eh? No, estábamos conversando mientras Ade hacía la exposición, íbamos intercambiando algunas ideas con la gente en el chat, muy interesante esto. Una de las preguntas hacía alusión a si los egresados y las egresadas del profesorado de IB solamente trabajan en la lengua en todas las áreas. Le comentaba de que los profesores y las profesoras de EIB son a lo que nosotros conocemos comúnmente como maestros o maestras de grado, ¿sí? Solo que el enfoque especial, digamos, todo el proceso formativo tiene una fuerte presencia dentro del currículum, de las unidades curriculares, la educación intercultural bilingüe, ¿sí? Ahí es donde hace foco la formación. Y luego, bueno, también había otro comentario sobre qué importante sería de que este tema sea transversal en todo el país. Sí, justamente esa es la intención con la que venimos trabajando con
con Beatriz, con muchas otras personas, esto sería instalar una agenda en la formación docente, ¿sí? Y en ese sentido es que le decía, bueno, hoy celebramos, somos un poco más de 40 personas vinculadas al ámbito educativo, de distintos lugares que estamos acá, nos hemos encontrado para hablar de educación intercultural bilingüe. Eso ya es un paso valioso. Y estos ánimos que nos vamos dando, tenemos que hacerlo, tenemos que promover, tenemos que solicitar, es necesario los espacios de formación. Vieron que como toda esta complejidad por la cual nos toca transitar, se pone en tensión el modelo de la escuela tradicional que se venía desarrollando, también es una oportunidad para ver si nos toca pensar de que ese giro que necesita la escuela, el colegio, el instituto, de qué manera lo vamos a dar, ¿sí? ¿Qué va a pasar eso? Bueno, nosotros decimos, hay posturas que dicen, no hace falta más formación docente, hace falta otras políticas educativas, está bien, son todas las miradas vinculadas a cómo se va entendiendo la educación. Yo creo principalmente que la formación docente inicial y continua es central. La formación docente no es leer libros que escriben desde la universidad. La formación docente es encontrarnos, hablar, qué es lo que nos pasa, cómo estamos construyendo nuestro saber pedagógico, qué es lo que sentimos que nos equivocamos, qué podemos mejorar, qué estrategia, qué método, qué vínculo, de qué manera construimos el vínculo, de qué manera proponemos un contenido. Ese es el saber pedagógico que va a hacer de que la educación tome un giro significativo y principalmente en el ámbito de la educación intercultural bilingüe, entendiéndola como un derecho adquirido. Sí, bueno, muchas gracias, muy interesantes los intercambios, animarlos, ahí también le mencionaba, hace un momentito nos mandaba un mensajito de WhatsApp la profesora Rosa Rodríguez, que es del pueblo Huichí, de la localidad del Carboncito, acá en Salta, que también se preguntaba si podía participar, así que ahí le pasamos el link, a ver si la conectividad se lo permite, y vamos a tener el privilegio de contar con su presencia y que nos pueda compartir unas palabras. ¿Sí? Rosa, como muchas otras docentes y otros docentes, son docentes bilingües. La provincia de Salta tiene una figura, el auxiliar bilingüe, tal vez algunos la conozcan, otros no, es el indígena que ingresa a la escuela, tiene una larga tradición, acá en Salta la normativa se sanciona en 1986, se empieza a efectivizar a mediados de la década de 1990, con más trompezones que con aciertos, pero que tiene una historia, tiene un recorrido, hoy permite a los propios indígenas reconfigurar, reconstruir, reorientar de qué manera se va a ir trabajando la educación intercultural bilingüe. Y principalmente el rol de la pareja pedagógica, que es la figura que la educación inicial y primaria ha encontrado para dar respuesta a las niñas, a los niños indígenas que hablan su lengua y inician su tránsito por la educación formal. Justamente en este momento Adelaida junto con Isaías y con Mabel Argañará están desarrollando acá en Salta un ciclo de formación docente que pone en tensión esto, la pareja pedagógica. La pareja pedagógica, el indígena como traductor, el indígena como personal de maestranza, por darle una denominación decorosa, pero bueno, las situaciones que pasan, la figura del auxiliar bilingüe dentro de la escuela, las complejidades que se presentan en las unidades de escuelas de educación inicial y primaria en contexto rural principalmente, ¿sí? En donde tienen esta dificultad de conectividad, donde en algunos casos hay incluso el acceso al agua potable, ¿sí? Y bueno, en todo ese panorama, ahí Mabel Argañarás, Adelaida Jerez y Isaías Yufra están trabajando en un ciclo de formación, poniendo en tensión esto, si, ¿qué hacemos? ¿Seguimos sosteniendo la pareja pedagógica? ¿Pensamos ya, es momento de pensar en un giro? ¿Hay que crear otra propuesta? Tenemos un número significativo de docentes indígenas hablantes de sus lenguas que se han graduado de los profesorados de IB y de otros profesorados. Por ahí vamos. Si teníamos una segunda pregunta, Isa, para la nube de palabra. Sí, teníamos una segunda pregunta que la transmito en este momento. Es,
¿Con qué palabra relacionamos la educación intercultural bilingüe? La dinámica va a ser la misma, ya les comparto en el chat el link. Bien, acá les comparto el link al que tienen que ingresar, que es www.menti.com, y el segundo código para poder ingresar es el siguiente: 35 13 83 6. Para los que no estuvieron al principio, esta es una aplicación web que nos permite construir entre todos una nube de palabras que va a ir posicionando de manera central las que se repiten con mayor frecuencia y las que se colocan más rápido. La idea es poder interactuar aún en estos espacios virtuales para poder construir entre todo algo que nos lleve al debate, a pensar cuáles son las asociaciones que hacemos en torno a estas palabras o a los temas que estamos discutiendo. Para los docentes que estén interesados, estoy por colgar el link de la página en la que pueden ingresar a hacer esta dinámica, que es www.mentimeter.com, que la verdad que es una herramienta gratuita que es muy útil para el trabajo en espacios virtuales. A ver. Ya hay algunos que están participando, algunas. Bien. Tenemos 3 personas que ya están ingresando sus palabras. Por ahí, mientras se va completando las palabras que nos compartió Isa, por ahí hay una pregunta que hizo Sara, no sé si por ahí se puede aprovechar este momento para contestar, tanto de Laida o Álvaro, que es: ¿cuáles son los desafíos con los que se encuentran los estudiantes de tercer y cuarto año del EIB en las escuelas asociadas? Bueno, en el caso de Isla de Caña, el desafío de los estudiantes sería esto, que en las escuelas a veces se encuentran con esto de que el formador o el coformador les dan un tema, ellos lo organizan con todos los materiales, con los aportes del instituto formador, y por ahí les dicen no, así no. De otra manera, siguen, digamos, como la misma línea de la escuela tradicional, hacerles tomar exámenes memorísticos, eso lo vi yo en las observaciones de clase, la misma disposición del aula en los bancos. Por ahí es como que molesta por ahí a algunos maestros coformadores. Nosotros en el instituto formador le enseñamos a los chicos, digamos, salir de las viejas estructuras estas de que los bancos uno tras de otro. Entonces ellos como que ya llevan impregnado al aula de las escuelas asociadas y quieren hacer lo mismo, ponerlo a los chicos en círculos, trabajos en grupos. Entonces es como que molesta al maestro de grado esa como desorden, que lo dicen ellos, se genera el desorden. Entonces de ahí es de a poquito que ellos, los chicos, tienen que verse como obligados a sumarse a las disposiciones como lo instaura la escuela. Y entonces ese es el desafío que ellos tienen que enfrentar, y después darse cuenta de que, bueno, ese es el espacio para realizar sus prácticas, las escuelas son así, pero que en el futuro, cuando ellos sean los maestros y ellos estén a cargo, ya pueden ellos tener libertad en esa aula. Quizás en esta instancia de la práctica lo pasan algunos muy dolorosamente, y otros que todavía no han hecho ese autoanálisis, es como que le siguen y no tienen problema. Ellos están así, hasta por ahí rendir los exámenes de una manera memorística, repetitiva, y es lo que las instituciones llaman los mejores alumnos. Claro.
Entonces, ese es un gran desafío para el que se está formando para profesor intercultural bilingüe, porque es un profesorado de formación docente, no es el profesor del maestro bilingüe del que hablábamos hace rato de pareja pedagógica. El maestro del Instituto de Formación Docente es el profesor de Educación Intercultural Bilingüe, tiene su formación docente, tiene la formación pedagógica, porque, claro, tiene un currículum, una parte similar al profesorado común de formación docente, y como un 20% de materias que responden a la interculturalidad. Y que eso también fue digamos, una cuestión de debate por las comunidades, en cuanto al diseño curricular, porque nosotros en Isla de Cañas en la primera corte teníamos un diseño curricular que tenía más del 60% de materias referidas a la interculturalidad, y que después hubo modificaciones y cambios, y eso en este año justamente las comunidades Colla estaban en debate de estas cuestiones. Pero bueno, de alguna manera en la currícula está, aunque sea un 20% explícito, pero después depende de quién le dé también los espacios curriculares, y tiene esa impronta, esa libertad para poder dar las materias interculturalidad de manera transversal. Y bueno, entonces a los chicos se los trata de formar, de que ellos salgan con esta perspectiva. Y en cuanto a las lenguas originarias que ellos tienen en el profesorado, son el wichí y no es el wichí, es el quechua y el guaraní. En el caso nuestro y en las zonas de comunidades wichí, bueno, sí tienen el wichí. En Isla de Caña no, es el quechua y el guaraní. Bueno, ¿cómo es aceptado estas lenguas para los mismos estudiantes, ¿no? En un comienzo, por alguna parte del estudiantado era como un rechazo, y para otros no, bien aceptado. Pero ¿por qué pasa eso como un rechazo? Después nos fuimos dando cuenta, y hasta los mismos estudiantes, cuando iban haciendo su autoanálisis, su autocrítica, se iban dando cuenta. ¿Por qué? Porque en la escuela primaria ellos mismos habían sido discriminados, mal vistos por llevar una palabra que hablaban los abuelos y ellos lo expresaban en la escuela primaria, fueron hasta castigados, penitenciados, por hablar, digamos, las lenguas maternas, que por ahí en las comunidades indígenas Colla quedan muy poquitas, así, algunas palabras, pero sí están las costumbres están ahí. Por ejemplo, el ritual a la Pachamama, que todos los hogares en Isla de Caña lo hacen, el Día de Todos Santos, todos ponen sus ofrendas, despachan a los seres que ya no están, todas estas cuestiones. Entonces, bueno, desde el profesorado nosotros tratamos esto de fortalecer, y así también estos mismos vivieron con formación en educación intercultural bilingüe, algunos fueron designados a las escuelas primarias. Otro tanto de complejidad, porque claro, el directivo no está dentro de esta línea, entonces ahí cuesta mucho también poder dar sus clases. Vuelve a pasar lo mismo que pasó cuando... Pero de a poquito se va ingresando, digamos, lo que es la educación intercultural en el aula. Y así. Ahí había una pregunta, creo que iban a hacer. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, celebro este encuentro de muchos docentes, en general, maestros, que estamos con algunas dudas similares, y también es importante, como decía Álvaro recién, conocer a otros compañeros y compañeras que están trabajando estos temas. Por ejemplo, acá veo los compañeros que están en Misiones, así que me parece muy importante. A mí me quedó una duda, Álvaro. Viste que vos mostraste un mapa donde están los profesorados en Salta, y la pregunta era si esos profesorados se hicieron en esos departamentos en particular por la demanda de los pueblos originarios de esos territorios. Porque en el mapa se ven ahí que los profesorados están en el norte, ¿no? Como que están en esa región de Salta. Sí, muy buena pregunta, Leonardo. Tal vez sería bueno volver al mapita. A ver, si puedo compartir pantalla, Bea.
Estás habilitado en teoría, Álvaro. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, espera que ahora lo perdí en... Bien. Ahí estoy abriendo. Sí, Leonardo, muy buena pregunta. Cuando se crea la propuesta del profesorado, cuando empezamos a nosotros a hacer los primeros diálogos de análisis de esos primeros años, Sonia Trigo, junto con el profesor Festo Chauque y otra gente que participó en aquellos tiempos, nos contaban de que la decisión en ese momento fue justamente abrir este profesorado donde está la población, en donde están en su gran mayoría la población, las comunidades indígenas. Sí, a ver, ahora lo puedo... ¿Ahí lo ven? Está cargando, creo. Ahí está. Ah, bien. En esta parte, donde figura Tartagal, por ejemplo, es un instituto emblemático, creo que 40 o 50 años de trayectoria ya, y allí se dictaba el profesorado de educación primaria con orientación en educación rural. ¿Sí? Entonces ahí, en ese instituto, se reemplaza la orientación rural por la orientación en AIB. Lo mismo pasa en en Morillo, ¿sí? Que venían ya con educación rural y pasa a educación intercultural bilingüe. Y esta propuesta permite la creación en Rivadavia, Banda Sur, de un instituto. Se crea un instituto de educación superior en una localidad donde no existía antes una formación gratuita, profesional, y allí empieza a funcionar el profesorado de IBE. Acá hay dos en realidad, en la localidad de Rivadavia, Banda Sur, y en la localidad de La Unión. ¿Sí? Entonces, acá digamos que este instituto, junto con su extensión áulica, se crean para dictar este profesorado, que hoy en día ya no están estos profesorados, sino hay otras ofertas educativas, como el profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, el profesorado de educación inicial y el profesorado en danzas folclóricas. Y luego tenemos la parte andina, ¿sí? Donde está Santa Victoria Oeste, Iruya, Nazareno, que tienen las extensiones áulicas que dictaban el profesorado de AIB. Hoy en día ya tienen otras carreras, por ejemplo, Iruya está dictando educación especial, Santa Victoria Oeste, matemática o geografía, y en Nazareno dictó, y ahora volvió a abrir este año el profesorado de IB, de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, estos profesorados que se crean todos hasta el año 2014, el equipo que estaba a cargo del equipo de gestión, junto con con las consultas, de que fueran creados en territorio o cerca del territorio de las comunidades, para que de allí pudieran ingresar a estas carreras. Bien, muchas gracias, Álvaro. A vos, Leonardo. No sé si da tiempo, también acá hay otra pregunta. No sé, Isaías, si está como para presentarlo o podemos contestar una pregunta más. Estás muteado. Estás muteado. Y acá Ramón hace una interesante intervención que estaría bueno compartirla. Sí. ¿Cuántas respuestas van, Isa? Tenemos 25 personas que respondieron. En el momento que ustedes me digan para presentar, la presentamos, se va actualizando mientras la vamos presentando también. Pero no sé cómo estamos de tiempo, por eso... Bueno, esperando. a ver, la presentemos, a ver si después nuestro querido Ramón se anima, porque es muy interesante el aporte que hace allí. Bien. Deme un segundo. Ahí ya está empezando a transmitir.
Y se sigue actualizando porque hay personas que la siguen, hay compañeros, compañeras que todavía lo están llenando. Pero en este caso, las que han tomado un papel central en la nube han sido diversidad, derecho, aprendizaje, las acompañan derechos, intercambio, igualdad, compartir, conocimiento, educación, cultura. Después tenemos decolonizar, formación, justicia, diversidad cultural, ancestralidad, territorio, conocer, saberes, comunicación. Diversidad y derecho son las que se han repetido con mayor frecuencia en casi la totalidad de las personas que han participado. Muy buena. Si ponemos las dos nubes de palabras, ahí encontramos un hilo conductor en el que las personas que hoy nos encontramos compartimos un horizonte, que es la educación como derecho, la diversidad y la diversidad sociocultural como derecho, y eso ya es una base muy importante desde la cual nosotros podemos plantear no solo nuestra tarea diaria como educadoras, como educadores, sino cómo tratar de incidir y apoyar, construir esta agenda que necesitamos, como bien lo decían ahí en los comentarios en el chat, la interculturalidad como eje de la formación docente. Por ahí creo que es la clave, y justamente nosotros en el programa que tenemos en la coordinación de IB, tenemos un programa de actualización que se denomina así, la interculturalidad como eje de la formación docente, en donde venimos desarrollando conversatorios, webinars, ahora también cursos de capacitación, talleres, seminarios. Beatriz y Ramón van a dictar un seminario la semana próxima de varios encuentros con estudiantes de los profesorados de Salta, y esa es la idea, ese trabajo en red el que vamos desarrollando, ¿sí? Nosotros venimos acá a Buenos Aires a través de esta herramienta que nos permite llegar y encontrarnos con ustedes. Ahora el próximo encuentro van Beatriz y Ramón a Salta, a encontrarse con estudiantes de los profesorados, no EIB, sino los profesorados a lo que llamamos convencionales, para también poder ir promoviendo la construcción de esta agenda a nivel nacional. Acá hay una pregunta que quedó en el chat de parte de Tatiana, que es para Álvaro y Adelaida. ¿Cómo se construye el conocimiento en el área de ciencias naturales en estos profesorados, teniendo en cuenta que es un espacio donde entran en juego visiones de la naturaleza muy diferentes? Me refiero a la mirada que tiene la ciencia occidental y la cosmovisión indígena respecto a la naturaleza, entre comillas, que son sumamente diferentes. Gracias. Sí, es que ahí está, Tatiana dio en la clave. Son dos miradas distintas sobre la naturaleza, el mundo, sobre la apropiación y el control de la naturaleza. Y allí está muy buena esa propuesta para que invitemos a los profes que estuvieron a cargo de ciencias naturales, ¿vea? Es muy interesante empezar a avanzar en esa. El profesorado tiene didáctica de las ciencias naturales, NIB, tuvo un muy buen tiempo, y docentes que han desarrollado, han sistematizado ese tipo de experiencias. Ahí también para los próximos encuentros podríamos hacer nexo para que estos profes puedan contar su experiencia. ¿Sí? Huevo. Bueno, en cuanto a la visión de las ciencias naturales desde la visión indígena, bueno, las ciencias naturales se lo ve como, por ejemplo, le estaba hace un rato haciendo ver al abuelo, explicando, justamente es en las áreas de ciencias naturales, se lo trabajó, estaba explicando acerca de la importancia de las plantas medicinales, y bueno, entonces, la visión de los pueblos originarios con la naturaleza es esa relación mutua entre la persona y la naturaleza, no está separado, sino que estamos juntos, hermano árbol, hermano piedra, hermano cerro. Entonces ellos tienen
un valor muy importante, muy así cosmogónico, de respeto, inclusive cuando se sale a recoger la hierba medicinal para curarse, con mucho respeto. Bueno, ahora en este tiempo de pandemia, los collas no estamos utilizando la coca, pero cuando había coca, entonces sí se llevaba, se le convidaba coca, un cigarrillo, alcohol a la tierra, para que nos dé permiso para levantar tal planta, que esas plantas son remedios. Y bueno, esas son las visiones, una cosmovisión muy vinculado a la naturaleza, ese sentir muy desde adentro, porque nosotros somos parte de esa pacha, de esa tierra, no estamos separados porque esa madre tierra nos da de comer, esa madre tierra nos da vida, es una madre, y nuestro sol nos alumbra. En cambio, la visión occidental, bueno, es lo que hemos estudiado en la escuela, ya es otra cosa, que, bueno, las plantas medicinales, en la escuela no se tocaba este tema, está visto más desde lo científico, el ritual a la Pachamama, antes no se lo hacía, ahora sí, en algunas escuelas sí se lo hace, pero algunas veces medio folclorizado, como para un momento como para sacar fotos, como para lucirse bien la escuela. Ese día de la diversidad cultural ponen las huipalas, hacen ceremonia, pero es ese día, y para las comunidades indígenas no, es siempre, es la vida, es el hacer cotidiano, y bueno, y así de a poco, desde los profesorados interculturales, se está tratando de fortalecer a quienes tenían estas costumbres, y los que ya no los tenían, lo estaban desechando, porque la misma escuela los hizo tener vergüenza de ciertas prácticas. Entonces ahora es como volver a reconocer, volver a pensarse, y reafianzarse en esto, y multiplicar a través de sus prácticas, cuando ellos sean docentes, y multipliquen a través de las enseñanzas, los vínculos con sus futuros alumnos, estudiantes, diríamos. No sé si logré responder a la pregunta. Sí, ahí contestó Tatiana que sí. Ramón, creo que también tenía un intercambio por ahí, si nos lo quiere compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vivo y trabajo en la localidad de Moreno, que es en la zona noroeste de lo que sería el Gran Buenos Aires, y a unos 60 kilómetros de la capital federal, como para ubicarse a los compañeros que están en otras latitudes. Adelaida contaba que, y esto creo que lo hemos vivenciado mucho nosotros, ¿no?, que a veces los niños utilizan alguna palabra y son burlados a cierta edad, y cuando crecen más es una discriminación. Y generalmente está relacionada a palabras originarias, ¿no? Y es muy curioso que pase eso acá, donde hay infinidad de lugares, incluso provincias con nombres, nombres con palabras de pueblos originarios. Y esto creo que tiene que ver con la transculturalización que hemos recibido, ¿no? Que siempre es más importante por ahí decir ok, está bien, pero yo no podría decir ajá o je en guaraní para decir sí, porque está mal visto. Entonces, a veces tiene que ver con la mirada y que nos han educado, ¿no? 500 años pensando que todo lo de afuera es mejor que lo de acá. Y yo siempre me pongo a pensar, la vez pasada hablábamos con Bea y lo pusimos como ejemplo, justamente esto, ¿no? De qué nos dicen estas palabras, Chaco, Pampa, Catamarca, Jujuy, por nombrar a provincias, o palabras tales como Chaltén, que está tan de moda, Iguazú o Uguazú,
Aconcagua. Y acá en la provincia de Buenos Aires, donde se dice que no existen los indígenas, tenemos una super localidad llamada Trenquelauquén, que es la presencia mapuche por excelencia, y hay muchos otros toponimios más, incluso acá desemboca el Paraná, que es una palabra guaraní, en Buenos Aires. Y tiene que ver esto con la forma en que se le da valor, ¿no? Siempre ha sido desvalorizado lo originario, lo autóctono, y ha sido súper calificado lo de afuera. Y a veces, o hasta hace poco, no se permitían los nombres de los pueblos originarios. Acá mis compañeros que están en Iguazú lo pueden corroborar. Muchos de ellos decían, mi nombre es tal, pero en el documento figura tal cosa. Eso es porque se prohibía utilizar el nombre originario. Y creo que en muchos lugares todavía se sigue prohibiendo, y es parte de la identidad. Cuando se niega la presencia del nombre, se está invisibilizando. Pero está tan arraigado esta cuestión de nuestros ancestros, que solamente como ejemplo, tenemos provincias con nombres con palabras de pueblos originarios. Nada más que quería contar eso, y a veces los chicos se avergüenzan o pasan a realizar silencio por el temor a la discriminación en las escuelas. En el ambiente que vivo yo y que trabajo yo, la presencia guaraní es casi, podríamos decir, en un 40% en las escuelas. Y cuando uno pregunta quién habla guaraní o quién entiende guaraní, nadie contesta. Y después en privado casi todos por lo menos entienden. Creo que tiene que ver con una sociedad que nos ha impulsado a creer que lo externo es más valioso que lo que nosotros tenemos. Simplemente eso, no sé si sirve como aporte. Adelaida, muchísimas gracias por tu enseñanza, ¿no? Nos hace abrir un poco más los ojos. Un gustazo. Gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a todos que estamos juntos y que este tiempo nos permite que nos encontremos de esta manera, aunque lo estamos. Y esto es importante, el diálogo, el poder comunicarnos, el poder visibilizar estas cuestiones, lo que sucede en las prácticas, y bueno, y aprovechar este tiempo de pandemia justamente para analizar estas cuestiones y seguir adelante y proponer acciones que a todos estos desafíos que nos tocan. Creo que es clave lo que también pone acá en el chat Alejandra González, ¿no? Que debemos descolonizar la mirada, debemos descolonizar también el currículum, ¿no? Como en las escuelas tradicionales también está formado para con ciertas, no sé, para ciertos tipos de estudiantes, y lo diverso o lo que se va de la norma, o como dijo Adelaida, ¿no? Lo que es el desorden no está permitido, no es parte de la institución o del ritual escolar. Entonces me parece que es interesante también pensar, ¿no?, en cómo descolonizar y cómo proponer esta transversalidad de la interculturalidad dentro de la formación docente y dentro de la currícula, ¿no? Me parece que es interesante también pensarlo. Acá también hicieron una pregunta desde el área de artística, si estas es trabajadas, si la IB es trabajada desde todas las ramas del arte, o se trabaja el arte de forma combinada sin separar las diferentes ramas. No sé si por ahí lo quieran comentar.
Por ahí igual más adelante vamos a también, como dijo Álvaro, invitar a algunos docentes que están trabajando, docentes indígenas que han salido de estos profesorados de EIB, que están trabajando dentro de las comunidades también, bueno, para que nos compartan estas experiencias en alguna de las materias específicas también, para ver cómo de alguna manera se han desarrollado las propuestas pedagógicas o qué cosas nos puedan compartir también que nos puedan enriquecer mucho de nuestra formación. Eso dentro de poquito lo vamos a terminar de cocinar, pero seguramente pronto vamos a tener novedades de eso. Si me permiten un aporte. Sí. Nosotros trabajamos desde el año 2014 dentro de una escuela secundaria, como dije en mi presentación, dentro de la comunidad de Fortín en Bororé. A escucharle a Adelaida y a Álvaro con respecto a la formación docente y los 8 profesorados que tienen en Salta, Misiones no cuenta con profesorados de la modalidad EIB. Es muy importante cuando hablamos de escuelas indígenas, ver en el contexto que también está en nuestro país. En el caso de la provincia de Misiones, limita con Brasil y con Paraguay. Pero en nuestra escuela particularmente, no solamente asisten alumnos de la comunidad de Fortín en Bororé, sino que también asisten, tenemos un alumno africano, ¿sí? Hablantes del guaraní paraguayo, el yopará, el abá guaraní. Lo lingüístico ya pasa a ser plurilingüismo, como hoy decía Álvaro, y no estamos capacitados los docentes en las lenguas originarias. Son diversas dentro de nuestra comunidad educativa. Pero al ver el trabajo que Adelaida realiza, nos sentíamos identificados con mi esposo porque también trabajamos de esa manera, en talleres, en seminarios, en desestructurar el aula, que en las escuelas tradicionales no está permitido, no se permite romper el aula, está escrito sí, pero no se permite el círculo, no se permite la ronda, ni la circularidad que es tan sagrado para los pueblos originarios. La lengua está viva, nosotros como docentes nos sentimos mal porque no hablamos la lengua y es momento de que empecemos a descolonizar eso en los distintos profesorados a nivel país, porque lo que pasa en nuestra provincia pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No debemos mirar a los pueblos originarios como algo estático, van cambiando, van evolucionando, como ellos presentaron, hay profesorados, hay profesionales, hay una academia de pueblos originarios que están formados, como decía Chauque en uno de los conversatorios hace poco. Las leyes están vigentes. ¿Cuántos de los que estamos participando acá conocemos esas leyes? ¿Cuántos sabemos de la modalidad de educación intercultural bilingüe? ¿Cuánto sabemos de cómo trabajar con los pueblos originarios? Es diverso el trabajo que hay. Nosotros sabemos que en educación secundaria en nuestro país se ha avanzado muy poco, muy poco. En nuestra provincia tenemos 5 escuelas secundarias en territorio indígena, 44 escuelas primarias en territorio indígena, y tenemos nada más que 3 docentes, ¿sí?, titulados como profesores. Fíjense lo mucho que ha avanzado Salta, ¿sí? La brecha es muy grande, y tenemos que trabajar en conjunto para que sigan siendo ustedes los profesionales de su propia escuela. Nosotros podemos acompañar, siempre digo, de la mejor manera, con un corazón enorme, pero nunca vamos a terminar de aprender todo lo cultural que ustedes saben. Yo creo que la interculturalidad, y estoy convencida, no solamente debe ser transversal al sistema educativo. Tenemos que empezar a hablar de una interculturalidad transversal a todo el Estado argentino. Gracias por el espacio.
Precisamente, Alejandra, creo que esa es una de las consignas por las que muchos y muchas estamos acá trabajando. Creo que es necesario. Muchas de las problemáticas que mencionaba Adelaida las vemos, bueno, ellos la ven en Salta y nosotros también seguramente en Misiones y en otros lugares del país y de la región deben pasar exactamente lo mismo. Las problemáticas de la discriminación y las desigualdades son reales, existen, bueno, el racismo también está presente y más cuando, bueno, creo que es un montón de tarea que tenemos que seguir trabajando como docentes para poder seguir teniendo como esa mirada bastante amplia y pensar también en los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Por el derecho a su identidad, a su lengua, a tener su lengua, su cosmovisión, su forma de ser. Así que bueno, si les parece, ya estamos como, a ver Jorge, si es cortito puede ser. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sí. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, mi aporte es más que nada un pedido, porque viendo el panorama general en el país, yo creo que son fundamentales o muy necesarias conocer, difundir, conocer, primero sistematizar las experiencias, conocerlas, difundirlas, creo que tiene una potencia muy grande para que en aquellos lugares donde no contamos con experiencias, por ejemplo, en educación superior, como en Misiones, podamos armar redes de intercambio de esas experiencias para poder tener marcos o, digamos, referentes o referencias para poder plantear la necesidad o exigir políticas en nuestros propios lugares, en nuestras propias jurisdicciones. Hay muchas, como decía Alejandra, hay evidentes brechas entre el desarrollo de algunos pueblos, depende de las regiones, que, por ejemplo, el pueblo mapuche tiene una resistencia en lo territorial muy marcada y muy fuerte y muy desarrollada, que otros pueblos no tienen. Sin embargo, en lo educativo nos comentaban colegas que tienen un desarrollo muy incipiente todavía, por ejemplo, en la educación secundaria. Entonces nosotros podríamos aportar mucho tal vez en ciertos campos y potenciar el trabajo de todos compartiendo esas experiencias. Por ahí desde las instituciones se podría fomentar un poco más o reforzar la articulación para poder trabajar juntos y conocer más el trabajo de todos. Así es, me parece que eso es, creo que acá Patricia ponía algo muy interesante también dentro del chat, lo que comentaba el compañero, que bueno, hay resistencia también en los espacios, creo que es importante compartir las experiencias que todavía existen, que hay, y por eso creo que solamente este espacio lo que realizaron y en Salta y en otros también que están en este trabajo, porque también, bueno, tratamos de visibilizar estas experiencias como para también fortalecer los espacios donde también esta inquietud y esta necesidad por ir a estos caminos y desarmar estas formas tradicionales de enseñanza, ¿no? Así que bueno, pues, les agradezco a todos y todas los que participan en el encuentro de hoy. La verdad que quedamos con muchas dudas, quedamos con muchas inquietudes, muchas cosas para seguir debatiendo y que la etapa es seguir debatiéndolo y ¿se escucha ahí? ¿Sí? ¿No? Nada. ¿Se me escucha ahí? Bea, se te escucha entrecortado. Por ahí sí. Podrías probar con apagar la cámara a ver si se te escucha mejor. A ver, ahora, ¿se me escucha? Sí, muchísimo ¿Ahora? ¿Mejor? Ah, mi internet. Bueno, nada, decía que me parece que es importante la generación de estos espacios, ¿no? Como para visibilizar estas experiencias y compartirlas también en otros espacios donde hay necesidades de poder trabajar desde esta mirada un poco más, bueno, intercultural, donde abordemos la diversidad y trabajemos estas problemáticas que también están presentes de manera tradicional en todas estas instituciones.
Así que, bueno, nada, seguiremos debatiendo, seguiremos trabajando, seguiremos aportando y seguiremos también, bueno, generando estos procesos para poder ir desarmando estas ideas que decía. Así que, bueno, les agradezco a Adelaida Jerez, perdón, a Álvaro Guaymás, a Isaías también por el acompañamiento, la verdad que muy agradecida por estar y por acompañar en esta primera charla que estamos realizando en esta nueva modalidad. Y bueno, si les parece, les estaremos compartiendo a la información que por ahí Álvaro tenga sobre la EIB por los mails que estuvieron compartiendo, así seguimos compartiendo más información. Así que bueno, les agradezco muchísimo y bueno, seguimos entonces. No sé si Álvaro, Adelaida quieran decir algo más. No, gracias a todas y a todos por estar, por participar, por sumarse. Así que muchas gracias y buen descanso. Bueno, yo también le diría gracias a todos, a todas y a todes, y que tengamos un buen descanso y bueno, y nos pongamos todas las pilas y seguir pensando esta cuestión de la interculturalidad y proponiendo futuras acciones y eso, seguir soñando. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.